Bueno, ahora sí, que ya está grabando, volvamos al tema. Entonces les decía que a pesar de que están clasificados estos 6 ejercicios en dos subtemas, se podría trabajar, cada uno de estos ejercicios podría trabajarse en ambas actividades. Por ejemplo, a esta función podría hallarle los puntos críticos, los intervalos de crecimiento y adicionalmente sus puntos de inflexión y sus intervalos de concavidad. O sea, eh, todos estos temas se le pueden trabajar a un mismo ejercicio. Y eso es lo que vamos a hacer con uno de esos 6 ejercicios hoy. Empecé hablando de lo que piden en la primera actividad, que piden puntos críticos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Iba diciéndoles que cuando le hablan a uno de intervalos de crecimiento, esto se resume en una palabra o en una frasecita que es la monotonía de la función. La monotonía de la función se refiere a en qué intervalo la función crece, en qué intervalo la función decrece. Y cuando hablamos de puntos críticos, la importancia de los puntos críticos y la relación que tienen los puntos críticos con la monotonía de la función es que en los puntos críticos cambia la monotonía de la función. Cambia la monotonía. Profe, ¿y a qué se refiere en monotonía? Esto, vea, intervalos de crecimiento o de decrecimiento de una función. Entonces, Esa es ¿qué la ocurre? monotonía. Esa es la monotonía de una función. Es decir, cuando usted habla de monotonía de una función, si yo le pregunto a usted sobre la monotonía de una función, espero que me responda que es creciente o que es decreciente o que es creciente en este intervalo y decreciente en tal intervalo o tales intervalos. Esa es la expresión de monotonía de la función. Entonces decía, bueno, ¿cuál es la importancia de los puntos críticos? Pues que ahí cambia la monotonía de la función. Entonces, ejemplo, tengo por acá una función que es creciente. Llega a un punto en el cual deja de crecer y a partir de ahí empieza a decrecer. Hay un cambio en la monotonía de la función. ¿Dónde ocurre ese cambio? En el punto crítico. En el punto crítico. En el punto crítico hay cambio en la monotonía de la función. ¿Y qué relación tiene esto con las derivadas? Pues que, y presten toda la atención acá porque esta es la clave de este tema, cuando la función es creciente, la derivada es positiva. Cuando es creciente. Cuando la función es decreciente, la derivada es negativa, como se ve acá. La función, en los intervalos en los que la función es decreciente, el valor de la derivada va a ser negativa. Y en el punto crítico, el valor de la derivada se hace cero. Entonces, justo acá en este momentico, la derivada se hace cero. Entonces, ahí está toda la importancia. Usted lo que va a hacer es derivar y evaluar el signo de la derivada. Ya sabemos que si por acá me da positivo, eso significa que la función en ese intervalo es eh, creciente, que cuando la derivada se hace cero, ese es un punto crítico, y que cuando la derivada se hace negativa, eso significa que esa función en ese intervalo es decreciente. Adicionalmente, eso no me lo preguntan acá en ninguno de estos dos puntos, pero es algo que, digamos que se escapó. Debería preguntar si no está preguntando. De todas maneras, aprovechemos que ya se ha trabajado ahí. Adicionalmente, estos puntos críticos constituyen los puntos extremos de una función y entonces acá ese punto crítico puede ser o un máximo o un mínimo de la función. Entonces, ¿qué ocurre en el punto crítico? Ocurre un cambio en la monotonía de la función. Al ocurrir un cambio, mire ahí cómo está hecho ese gráfico, vean, no más acá. Si hay un cambio en la monotonía, pues este punto en el que ocurrió el cambio necesariamente es para ese intervalo el máximo. No hay valor más grande que él dentro de esa función. O si estoy en otra parte de la función y ocurre algo como esto, mire, función derivada negativa, función decreciente, punto crítico. A partir de este punto crítico hay cambio en la monotonía de la función y este punto crítico constituye para este caso en un mínimo de la función. Mínimo
y acá en este caso un máximo de la función. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Teniendo esto claro, pues nuestro camino es, tome la función y derívela. Después de que la derive, va a encontrar los puntos en los cuales esa derivada se hace cero. Es decir, eso se traduce en, primer paso, bueno, pues tengo la función f de x igual a algo. Luego derivo esa función. Normalito. Vea, por ejemplo, este primer ejercicio es una función polinómica, derivada, no tiene ningún problema. Me va a dar también igual a algo, alguna cosa. Después de eso, de que ya derivé la función, igualo ese algo, esa derivada, la igualo a cero. Y despejo x. Cuando usted despeja x, está encontrando la coordenada x, el punto x, el componente x de la coordenada del punto crítico. Un punto crítico, pues en el plano cartesiano, como todos los puntos en el plano cartesiano, van a tener la coordenada x, y. Pues cuando usted iguala la derivada a cero y despeja x, encuentra la componente x del punto crítico. Luego reemplaza x en la función, o sea, haya f de x reemplazado en esta x y le da el valor de y. Y ya tiene el punto crítico. Una función puede tener varios puntos críticos. Entonces ya tiene el punto crítico. Después de eso, una vez usted tiene los puntos críticos, esos puntos críticos se los va a llevar a una recta numérica en x y va a crear intervalos. Por ejemplo, digamos que tengo dos puntos críticos. Entonces ya vemos la componente x, x1 y x2 y se me generan tres intervalos, desde menos infinito hasta x1, desde x1 hasta x2 y desde x2 Profe, hasta el infinito positivo. ¿Sí? donde se despeja, el punto que dé para X se despeja en la función original, ¿cierto? Sí, señor. No en la derivada, sino en la original, Ah, para poder encontrar la coordenada completa. Y entonces, después de que usted ya tiene los puntos críticos, aquí estoy partiendo del hecho que hay dos puntos críticos. Una función puede que tenga un solo punto crítico, puede que tenga 5 puntos críticos, etcétera, los que den. Entonces, usted se lleva solo la componente x a la recta numérica y crea intervalos. Entonces, mire, acá me hablan de intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Bueno, pues ya con eso encuentro los intervalos. Lo que no sé es ese intervalo si es de crecimiento o es de decrecimiento, pero ya tengo los intervalos. Entonces yo acá ya sé que desde menos infinito hasta x1, desde x1 hasta x2, desde x2 hasta x hasta el infinito positivo. Después de eso, tomo cualquier valor igualitico que lo hacíamos por allá cuando estábamos trabajando en ecuaciones. Tomo cualquier valor acá que pertenezca al intervalo y reemplazo ese valor en la derivada. ¿Por qué? Porque recuerden que el signo de la derivada es el que me va a indicar si la función es creciente o decreciente. Entonces, reemplazo, tomo un punto de prueba y reemplazo la primera derivada en ese punto. Y si me da positivo, eso significa que ese intervalo es creciente. Si me da negativo, significa que la función en ese intervalo es decreciente. Y así Profesor, con... ¿Sí? ese proceso lo hice, despejé la función y me dio negativo, No, menos no, 1.5 acá, esta parte, para para el o la valor de derivada. Y. No, Ah, para el listo. valor de Y. Listo, no hay ningún problema. O sea, ¿y cuánto le dio X? Raíz de 21 sobre 6. Listo, raíz de 21. ¿Todo sobre 6 o el 6 está antes de la raíz? Todo sobre 6. Todo sobre 6. Coma, y Y le dio. Menos 1.56. Perfecto, no hay absolutamente ningún problema. Esta es la componente X y esta es la componente Y. ¿Para qué ejercicio de los 6 que hay ahí lo hizo? Para el A. ¿Para para este? Sí, señor. Ética lo revisamos que me genera dudas, pero bueno, o sea, hasta el momento solo estoy explicando, pero yo voy a hacer uno completico. Ah, Y sí, señor. voy a tomar este o este, voy a tomar este de acá. Tome más Para, bien el de la división. no porque nos alarga el ejercicio en cosas que no son productivas. En cambio, yo lo que quiero que le quede claro es el procedimiento. Entonces voy a tomar uno fácil. De hecho, debía haber tomado este, pero es que la segunda derivada se hace muy sencilla. Entonces, no. Voy a tomar este o este para que les quede claro lo nuevo
que es el tema de la monotonía de la función y los puntos críticos y los puntos de inflexión. Pero sí me genera dudas eso, pero bueno, no pasa nada. Entonces, acá, siguiendo con la teoría, una vez tengo la derivada, evalúo su signo. Una vez tengo el intervalo, tomo cualquier punto ahí de prueba, reemplazo en la derivada y eso me va a dar un número, pero de ese número lo que me va a interesar es el signo. Si es positivo, significa que en ese intervalo la función es creciente, o sea, ese es un intervalo de crecimiento para esa función. Y si es negativo, pues significa que la función es decreciente, luego es un intervalo de decrecimiento para la función. Lo mismo hago en los demás puntos. Y con eso ya tengo la primera parte, ya tengo. Esto no lo puedo hacer si no tengo los puntos críticos. Entonces, para este momento usted ya tiene los puntos críticos y además ya tiene los intervalos de crecimiento. Vamos a suponer que por este lado nos dio que en el intervalo entre menos infinito a x1 la función era creciente. Luego que en el intervalo entre x1 y x2 vamos a suponer que la función nos dio que era decreciente. Y luego en el intervalo desde x2 hasta infinito vamos a suponer que nos dio que es también creciente. Entonces, esa es la primera parte. Segunda parte, me pide los puntos de inflexión. Cuando hablamos de puntos de inflexión, nos referimos a puntos en los cuales cambia no la monotonía de la función, sino la curvatura de la función. Curvatura. ¿Y a qué se refiere con la curvatura de la función? Pues se refiere a si la función es cóncava, me quedo como cóncava o si es convexa. Cóncava, entiéndase esta forma, y convexa, entiéndase esta forma. En algunos textos se le denomina a la cóncava como cóncava hacia abajo y a la convexa se le denomina cóncava hacia arriba. ¿Sí? Eso por si lo ven por ahí en algún texto y no les concuerda. Entonces, a eso se refiere los puntos de inflexión, donde hay cambio en la curvatura. O sea, que la función viene siendo, por ejemplo, cóncava y de repente empieza a volverse convexa. Entonces, este punto de acá, donde ocurrió el cambio en la curvatura, a ese se le denomina un punto de inflexión. ¿Se acuerdan cómo era que estábamos hallando los puntos críticos? ¿Cómo llegábamos al punto crítico? Aquí está todavía escrito. Primera derivada igual a 0 y espejo x. ¿Cómo hallo un punto de inflexión? Segunda derivada para el punto de inflexión. Segunda derivada igual a 0 y despejo x. Y ahí tengo la componente x del punto de inflexión. Luego reemplazo esa x en la función original para obtener el componente y de ese punto, tener la coordenada completa, y ahí tengo los puntos de inflexión. También una función puede tener múltiples puntos de inflexión, puede que tenga uno Profe, solo, puede que no tenga. ¿Sí? disculpe, para sacar el punto de inflexión, ¿se saca la segunda derivada y es igual a 0? Sí, señor. Ah, listo, gracias. Listo. Listo. Entonces ya tengo, digamos que ya teniendo esos puntos de inflexión, por ejemplo, mientras para este caso este es un punto crítico y este es otro punto crítico, porque hay cambio en la monotonía de la función. En cambio, si hablamos de curvatura de la función, ese cambio de curvatura no ocurre acá, porque vea, todo esto es cóncava hacia abajo. ¿Dónde viene? Y todo esto es cóncava hacia arriba. Noten que acá se generan dudas. ¿Hasta dónde llega esta cóncava y hasta dónde empieza la convexa? Por acá como que se pierde eso, se vuelve difuso. Pues justo eso es lo que averigua usted cuando haya el punto de inflexión. El punto de inflexión es el que está diciendo exactamente dónde está cambiando la tendencia de esa función, dónde está dejando de ser cóncava para empezar a convertirse en convexa. Entonces, Profe, eso es importante. ¿qué ¿Sí? pasa si da 0 cuando Si se da, vaya el punto de inflexión? Si es que x, usted está hallando un x y x puede ser 0 perfectamente. Recuerde que usted está hallando la componente x del punto de inflexión. Luego reemplaza ese x en la función original, reemplaza la x por Ah, ya. 0 y obtiene y. Entonces no hay problema. El problema es que la segunda derivada le dé 0. Es decir, que usted cuando vaya a igualar le dé 0 igual a 0. Porque ahí sí usted no podría despejar la x. Ahí sí habría un problema y esos casos puede darse. Son casos en los cuales sencillamente no hay cambio en la curvatura de la función. Por ejemplo, si usted tuviera una función como esta, función lineal,
Primera derivada le da un número, una constante. Segunda derivada le da cero. ¿Qué significa? Esta función no tiene cambio en la curvatura. De hecho, no habla acá usted de curvatura, no habla ni de cóncava ni de convexa. ¿Sí? Entonces, tengo los puntos de inflexión y de nuevo se me generan intervalos. Por acá me dicen intervalos de concavidad y de convexidad. Entonces, claro, si tengo un solo punto, pues tengo dos intervalos, desde menos infinito hasta ese punto y desde ese punto hasta infinito. Si tengo dos puntos, pues se me forman tres intervalos. Y ahora, ¿qué hago? Si lo incorporo o le aplico la misma análisis de esta función, pues usted mira, si viene siendo, por ejemplo en este caso, para este punto de inflexión, si la función venía siendo positiva y en el punto crítico anterior empezó a volverse decreciente, perdón, positiva no, creciente y cambió a decreciente, pues ahí estaba en cóncava hacia abajo. O si es el caso contrario, pues estaríamos hablando de cóncava hacia arriba. Esa es una de las opciones. Em, a ver qué otra cosa podemos hacer. Lo otro sencillamente es tomar un valor de prueba dentro del intervalo y evaluar la segunda derivada. Entonces, ahí si me da positivo en, en el qué, en la segunda derivada, si me da positivo, pues significa que la función era cóncava hacia arriba, perdona, sí, hacia arriba, y si me da negativo, significa que era cóncava hacia abajo. Pero digamos que si usted ya hizo el punto crítico y ya tiene los intervalos de crecimiento y decrecimiento, no tiene que hacer ningún análisis más. Por ejemplo, en este caso, ya tengo el punto crítico, ya sé que acá es creciente, decreciente, lo único que me indica este punto es dónde está cambiando la concavidad, pero yo ya sé que esto es cóncavo hacia abajo y ya sé que este es cóncavo hacia arriba, entonces lo único que tengo que hacer es decirlo de análisis. Por otro lado, con la segunda derivada, yo puedo determinar si este punto era máximo o era mínimo. Pero también, si usted tiene clarito la monotonía de la función, ya puede ver que este, que inicialmente era un punto crítico, ahora se constituye en un máximo de la función. Es un punto crítico, pero es que en los puntos críticos van a estar extremos de la función, que pueden ser máximos o mínimos. Para este caso, este sería un máximo, por la forma que ya la función, pues no hay valores superiores a él en este intervalo. Y este que es otro punto crítico, también se ve que es un mínimo para esta función en este intervalo. Entonces, esto es un mínimo, mínimo, y este punto crítico es un máximo. Ahora, digo dentro del intervalo, porque puede ser que esta función continúe por acá y haya un punto más pequeño que él, pero esto se llamaría un máximo, perdón, un punto, que continúe por acá, y encuentre un punto más grande que este, pero no le quita que esto sea un máximo local. Igual, así por acá usted encuentre un punto más pequeño que este que le dio como mínimo, de todas maneras eso no le quita que esto sea un mínimo local. Entonces, los puntos críticos siempre se van a convertir en máximos o en mínimos. ¿Listos? Eso sería toda la teoría. Ahora sí lo que queda es manos a la obra con este primer ejercicio. Vamos a hacer Profe, todo eso. ¿Sí? repasando todo lo que usted dijo de términos, cuando para hallar el punto crítico llega y se le saca la primer derivada a la función, se iguala a cero y eso al primer punto, el punto crítico, ¿cierto? Da la coordenada, el componente X de los puntos críticos, que pueden ser varios. Bueno, y luego eso que da en X se En la, despeja en la función para hallar Y. para hallar Y y tener el punto crítico como tal, porque si le preguntan a este punto, usted no puede decir el punto crítico es X1. No, Ah, el punto crítico es X y Y. exactamente, X, Y. Sí, como se da un punto en el plano cartesiano, usted no puede decir X1 es el punto crítico, porque es que en X1 lo que ocurre es una línea vertical donde puede tener infinitos puntos. Entonces, no, ya cuando usted halló X1, lo reemplazó en la función y le determinó el componente Y, ahora sí le quedó una coordenada. Esta coordenada que usted dice, este es el punto crítico, esa coordenada tiene, pues, componente X y componente Y.
Y para saber si es creciente o decreciente, ese valor se halla en Y. Si es creciente o decreciente, el punto no va a ser creciente ni decreciente. En el punto crítico lo que ocurre es que la derivada es cero. Lo que usted hace es estudiar los intervalos en donde esté involucrado ese punto crítico. Por ejemplo, en este caso, si hubiera uno solo, entonces usted dice desde menos infinito hasta ese punto y lo evalúa, toma cualquier valor de prueba, el que sea, que esté dentro del intervalo, y evalúa la primera derivada, que ya la tiene, pero la tiene en forma general. Entonces reemplaza la x por el valor que usted tome de prueba en la primera derivada y le importa el signo. Si el signo es positivo, significa que la función es creciente en ese intervalo. Si el signo es negativo, significa que la función es decreciente en ese intervalo. Y luego toma un valor de prueba en el otro intervalo y hace exactamente lo mismo. Lo reemplaza en la primera derivada y mira su signo. Si es creciente, si es positivo, perdón, es que es creciente. Si es negativo, es que es decreciente. Bueno, venga, me hidrato y empezamos a hacer ese primer ejercicio. Sí, señor. Bueno. Entonces dijimos que íbamos a hacer este primero. Y vamos a hacer todo. Puntos críticos, crecimiento, punto de inflexión e intervalos de concavidad. Entonces empecemos con las derivadas. Entonces tenemos por acá f de x igual a 4x al cubo menos 7x más 2. Su primera derivada va a ser igual a 12x al cuadrado menos 7. Su segunda derivada va a ser igual a 24x solito, ¿cierto? Esa es la primera parte que hacemos. Todavía no hemos hallado ahí nada. Ahora vamos a los puntos críticos. Entonces, ¿qué hacemos en los puntos críticos? Que la primera derivada va a ser igual a 0. Entiendas entonces, 12x al cuadrado menos 7, 12x al cuadrado menos 7 tiene que ser igual a 0. Encontremos el valor de x. Para este caso, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 doceavos. Más o menos, ¿cuánto da eso? Eso da raíz de 21 sobre 6. Pero en términos de... ¿De número? Sí. A ver por acá. 0.76. 0,76. Raíz de 7 doceavos. 0,76, 76,37. 0,76, dejémosla. Es aproximadamente 0,76. Listo. Ese es el componente X. Para este caso, recuerde que estamos hablando de la raíz cuadrada, eso me da dos valores, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Entonces significa que esto es igual, más o menos 0,76. Entonces ya tengo la componente X de esos dos puntos críticos. Entonces vamos a hallar la componente Y. Entonces sencillamente evaluamos en la original, o sea, reemplazamos. Vamos a hallar Y. Y1, que va a ser igual a 4 por esta raíz, la raíz de 7 doceavos al cubo menos 7. Tomé la función menos bonita para trabajar. Menos por acá. Eso da 1.56. 7 doceavos. Más Bueno, 2. Más 2. Ahí está trabajando con la parte positiva, ¿no? señor. ¿Y cuánto le dio? Menos 1.56. Menos 1,56. Entonces ya teníamos acá, ya con eso tenemos por acá. Primer punto crítico 1 tiene por coordenadas
Me trabajó la parte positiva o la parte negativa de la raíz para hallar ese valor. Positiva. Positiva, entonces acá 0,76, menos 1,56. Ese es el primer punto crítico. Segundo punto crítico, ya tengo la componente x que va a ser menos 0,76 más la parte negativa de la raíz y vamos a reemplazarlo en la función a ver qué me da. Entonces, si tomo ahora la parte negativa de esto, ¿cuánto me da? Ya le digo. 5.56. Positivo. Sí, señor. Gracias, 5,56. Listo, primera parte ya está lista. Estos son los puntos críticos. En esos puntos críticos va a haber cambio en la monotonía de la función y además alguno de esos puntos se va a convertir en máximo y en mínimo. Entonces, primera parte lista. Ahora vamos a hallar de una vez los puntos de inflexión o el punto de inflexión como para aprovechar lo que está hecho por acá. Vamos a... borremos esto de acá. Y entonces, para el punto de inflexión, ese sí está fácil. Segunda derivada Que es 24x. igual a 0, o sea que 24x igual a 0, luego x es a 0 sobre 24, o sea x me da 0. Es Y igual a 0. llegaría a 2. ¿Y y vale 2? Sí, señor. Entonces de una vez, punto de inflexión es igual al punto 0,2. Y ya avanzamos en esto. En este caso, pues no hay sino un único punto de inflexión. Puede que haya varios puntos de inflexión dependiendo de la función. Para este caso, solo uno. Ya tengo puntos críticos y puntos de inflexión. Ahora vamos a hallar intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento para esta función. Entonces, para eso, vamos a... Yo voy borrando acá porque finalmente pues les queda la grabación luego para cuando estén estudiando el tema. Sí, Para señor. que me vaya... Para que me Ya con vaya... esto saco, con esta explicación saco para hacer eso. Sí, sí, esto no es tan difícil. Entonces, ahora, como ya tengo los puntos críticos, voy a hallar los intervalos de crecimiento, voy a revisar en la recta numérica, voy a ubicar esos puntos críticos. Siempre hay que involucrar el menos infinito y el más infinito en este análisis. Y entonces ubico, voy a ver que si por acá estuviera el 0, pues el menos 0,76 por acá, menos 0,76, y digamos que por acá el 0,76 positivo. Así que se me forman acá tres intervalos para estudio. El intervalo que va desde menos infinito hasta menos 0,76, el intervalo que va desde menos 0,76 hasta 0,76 positivo, y el intervalo que va desde 0,76 hasta infinito positivo. Entonces, ahora, ¿qué me queda por hacer? Saber si en este intervalo es positivo, perdón, es creciente o es decreciente la función. Tomo cualquier valor acá entre ese intervalo. Ese cualquier valor, obviamente vamos a buscar valores que sean fáciles de reemplazar en las derivadas. Entonces voy a tomar, por ejemplo, a la izquierda del 0,76 está el menos 0,1, el menos 1, perdón. Entonces voy a tomar por acá el menos 1. Obviamente usted toma el valor que quiera. La idea es tomar valores fáciles de evaluar. Voy a tomar por acá el menos 1. Entre 0,76 negativo y 0,76 positivo pasa por el 0. Voy a tomar ese 0 ahí. Como punto de análisis, obviamente usted puede tomar el que quiera. Y entre 0,76 positivo hasta infinito, por aquí está el 1. Entonces voy a tomar el 1. Y hago esos reemplazos en la primera derivada. Entonces, la primera derivada evaluada en menos 1, ¿cuánto dará? La Primera primera derivada, derivada en menos 1, sí señor, entonces serían menos 12, menos 7, menos 19. menos 19, no, menos 12 no, porque el menos 1 al elevarlo al cuadrado queda 1 positivo, y 1 positivo por 12,
¿sí? No, pues sí, Queda, sí, sí, sí. Sí, o sí. sea, acá queda Queda 12 menos 7, o sea, queda 5. 5. Positivo. Me interesa el signo. Quiere decir que acá, primera derivada es positiva. Primera derivada acá es positiva. Eso significa que la función acá es creciente. Entonces, en esos intervalos de crecimiento, ya tengo que desde menos infinito hasta 0,76, la función es creciente. Ahora, en el 0, pues esto me da menos 7. 0 al cuadrado sigue siendo 0, por 12 sigue siendo 0, menos 7, esto da menos 7. Me interesa el signo. En todo este intervalo, la primera derivada tiene signo negativo. Entonces, significa que esta función acá es Decreciente. decreciente. Desde 0,76 negativo hasta 0,76 positivo. Ahí Y se coge también la primer derivada. sí, sí, en todo este punto, cuando se está hablando de monotonía, siempre va a estar trabajando con la primera derivada. En todos los intervalos. De nuevo ahora, la primera derivada, ahora en 1, vuelve a darme 5, positivo. Luego vuelve a darme que es Creciente. creciente. Primera derivada. O sea, esa función es creciente, No, mire que tiene crecimiento y decrecimiento. mixta. ¿Sí? Sí, y la mayoría de las funciones son así. Tienen intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Entonces acá vemos que esta función vuelve a ser creciente. Listo, ya con eso sacamos este primer punto. Entonces decimos, la función, a la hora de la respuesta, desde menos infinito hasta menos 0,76, la función es creciente. Desde menos 0,76 hasta 0,76 positivo, la función es Decreciente. decreciente. Y desde 0,76 positivo hasta el infinito positivo, la función vuelve a ser creciente. Y listo, primera parte, esto ya quedó listo, no hay nada más que decirle sobre esto. Ahora con eso que ya tenemos, podemos clasificar estos puntos críticos que ya los tenemos como máximos o como mínimos. No nos lo está pidiendo ni en el primero ni en el segundo, pero para que salgamos de eso. Entonces mire acá, si este es el punto crítico, ¿cómo lo clasificaría usted sabiendo dónde queda? Sabiendo que viene de una función que viene siendo creciente y luego se vuelve creciente, ¿cómo clasifica usted este punto? ¿Como un mínimo o como un máximo para la función? Vea, viene así Máximo. como un máximo. Entonces, eso se da en el menos 0,76. O sea, el punto menos 0,76, 5 punto algo, esto lo clasifico como un máximo. Y el otro punto crítico quedaba acá, 0,76, menos 1 punto algo. Entonces, ese punto Es claramente mínimo. viene decreciendo y luego crece. Ese punto definitivamente se clasifica como un mínimo. Mínimo. Listo, les vamos avanzando bastante. Adicionalmente, como ocurre este cambio de curvatura acá, nos interesa saber dónde ocurre el cambio. Notamos que hay cambio, claramente, viene siendo cóncava y en un momento se convierte en convexa. Pero ¿dónde ocurre exactamente ese cambio en la curvatura de la función? Pues ya lo tenemos en el punto 0,2. 0 para la x, 2 para la y, y por ahí ocurre ese cambio de curvatura. Es decir, la función viene así y acá empieza así. Ese cambio de curvatura es más o menos así. Si es solamente cóncava hacia abajo, es así. Pero si es cóncava hacia arriba, es así. Entonces, ¿dónde? Mire la diferencia acá. No es lo mismo que usted vaya, en todo este intervalo de la función es decreciente, pero no es lo mismo decrecer así, no es lo mismo que la función esté decreciendo así, a que la función esté decreciendo así. ¿Sí? En ambos casos, acá está decreciendo y acá también está decreciendo. El punto de inflexión mira justo ahí donde ocurre ese cambio en esa tendencia, a pesar de que sigue crecimiento, pero en esa curvatura, viene decreciendo así y de repente empieza a decrecer así. Ahí, eso es lo que le está midiendo
ese punto de inflexión que ya lo tenemos ubicado. Es en el punto 0,2. Es punto de inflexión 0,2. Ya con eso se me generan intervalos, porque entonces tengo el intervalo que va desde menos infinito hasta 0 y luego desde 0 hasta infinito. Y con eso usted puede una vez decir si la función es, ¿cómo es desde menos infinito hasta 0? ¿Cóncava o convexa? Cóncavo, Cóncava. ¿Y desde 0 hasta infinito? convexa. Convexa. Y ya terminó su punto. Ya no hay nada ¿Y más ya? que... Ya, eso es todo. Ahí terminó. Entonces tengo desde, desde menos infinito, hasta 0. Esto es cóncava. Y desde 0 hasta infinito positivo, pues esto es convexa. Convexa. Y ya, eso es todo lo que Sencillito. es sencillito. Obviamente, no todas las funciones tienen un único punto de inflexión. Es posible que haya una función que tenga más cambios. Por ejemplo, no sé, que sea así. Entonces tiene un punto crítico, dos puntos críticos, tres puntos críticos, cuatro puntos críticos, cuatro puntos críticos. Además, por acá hay un punto de inflexión, por acá hay otro punto de inflexión, por acá hay otro punto de inflexión, por acá hay otro. Bueno, eso depende de cada función, pero este es el procedimiento y eso en general es lo que hay que hacer. Una cosita adicional que esto ya es netamente teoría. Los puntos críticos, acá lo vimos solamente como aquellos donde la derivada es cero. Hay otra posibilidad de puntos críticos. Entonces, un punto crítico es, una vez tenga punto crítico, fijo ese punto crítico va a ser un máximo o un mínimo y fijo ahí va a haber un cambio en la monotonía. Eso sí no cambia para nada. Lo único que falta es tener en cuenta que en un punto crítico, o bien es donde la primera derivada se hace igual a cero, o bien es donde la primera derivada no está definida, no existe. ¿Y cómo ocurriría eso? Pues, por ejemplo, cuando la primera derivada le da de la forma, le da una función racional, por ejemplo, f de x igual a p sobre q, digamos p sobre x. Recuerden que en el denominador no puede ser cero. Cuando sea cero, esa derivada ahí no existe. Ese punto también se convierte en punto crítico y también ocurre todo lo que ocurre en los puntos críticos. Ahí también se va a dar cambio en la curvatura, en la monotonía de la función y ese punto también se va a convertir posteriormente o en un máximo o en un mínimo de la función. Entonces es para incorporar. A estos puntos donde la derivada es cero, que es un punto crítico, adicionalmente se le conoce como punto singular. Es punto singular. O sea que los puntos críticos son o los puntos singulares o los puntos donde la derivada no existe, no está definida. Punto singular. ¿Listo? ¿Preguntas sobre este punto, sobre este ejercicio? Señor, ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya queda claro ahí para que cacharreen estos ejercicios. mi parte no, profe. Bueno, y los demás compañeros, si habrán más compañeros conectados, vamos a parar acá y voy a Sí, buscar otro. señor. ¿Listo? Oh, listo. Vamos a hacer otro de, ¿de qué era que le había prometido? A ver, de optimización. Vamos a hacer uno pequeñito de optimización y luego le doy luces con el último, el casquete. Vamos a ver porque pucha, el tiempo del que no está alcanzando, pero bueno, no interesa, vamos a rápidamente allá.
Bueno. Ya, les dejé de compartir. Listo. Estos dos ejercicios. El planteamiento, eso es muy sencillo, muy parecido a los ejercicios que se trabajaban por allá en el álgebra. Mire acá dice, el producto de los números positivos es 36. Entonces, dos números positivos, pues llamemos a los números x, y. X y me dice que el producto, bueno, pues x por y. El producto x por y, donde x y y ambos son positivos, debe ser igual a 36. ¿Por qué la salvedad? Porque perfectamente puede ser un x negativo y el otro pues también negativo, y menos por menos más, y volvería a dar acá positivo. Entonces por eso esa salvedad. X por y da 36. Ahora nos dice hallar dichos números si su suma es máxima. Si su suma es máxima. Ahí Dice, es donde, dícese ahí, máxima, ¿qué significa? ahí es donde entra el tema de la derivada. Hay que maximizar la función. Hay que ver, maximizar la función es encontrar. Recuerde de lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. En los puntos críticos encontramos presencia de máximos Mínimo. o de mínimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer una función, hallarle sus puntos críticos y verificar allá donde encontremos el máximo. Vamos a encontrar, con los puntos críticos encontramos máximo y mínimo, pues nos vamos a centrar nuestra atención en el máximo. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si hallar la suma, perdón, hallar no, los dos números tienen que dar 36, pero su suma es máxima. Entonces, ¿la suma de quiénes? Pues de estos dos números. Entonces, adicionalmente, x más y tiene que dar la suma máxima. Voy a decir por ahora eso, tiene que dar la suma máxima. Listo, ahí está el planteamiento. Por ahora sí, normalito. Como la función que voy a maximizar es esta, pero esta función está en función de x y de y, voy a decir por ahora que la función que voy a maximizar, que es una función de x y de y, que es igual a x más y, justo eso. Pero yo así como lo tengo, no puedo hacer absolutamente nada. Necesito tener una función de una sola variable, ya sea de x o de y. Entonces voy a pasar de una función en dos variables a una función en una sola variable. Para eso me ayudo de esta. Entonces de acá despejo cualquiera de las dos. Como nosotros acostumbramos a trabajar la x, pues despejemos acá la y para que al reemplazar la y, esto me quede solo en términos de x y poder trabajar acá f de x. Entonces de acá yo digo y es igual a 36 sobre x. Y lo reemplazo acá. Entonces ahora ya la función no va a ser de x y de y, sino va a ser únicamente de x. Y me va a quedar que es igual a x más y, pero es que y es igual a 36 sobre x. Esa es la función a la cual voy a maximizar. ¿Cómo lo hago? Pues primero que todo, derívela, igual a 0 y encuentre los puntos que hagan que esa derivada sea 0. Usted ahí no sabe cuál es máximo, cuál es mínimo, ¿sí? Pero ya sabe que esos son puntos críticos, entonces luego hace un análisis más para saber cuál es el máximo. Ese análisis por lo general termina siendo muy sencillo, que termina siendo más de lógica que de otra cosa. Entonces hagamos la derivada. Ya tenemos la función que es la que vamos a maximizar, era la de la suma. Y entonces decimos que la primera derivada, f' de x, va a ser igual a, por este lado, a 1, más, por este lado va a ser igual. Derivada de 36, 0, por x, sigue siendo 0, menos, entonces hagamos ahí todo el proceso, 0, menos derivada de x, que es 1, que multiplica a 36, y todo sobre x al cuadrado. ¿Y qué dice la derivada de este cociente? O sea que esto termina siendo igual a este 1, esto me da menos 36 sobre x al cuadrado. ¿Sí estamos?
Y esto pues lo puedo expresar como, esto acá me imagino acá que hay un 1 y esto da x al cuadrado menos 36 sobre x al cuadrado. Esta expresión que está acá tengo que igualarla a 0. Es la primera derivada tal como la tengo ahí. ¿Qué tal si, a ver si de pronto nos mejora un poquitico la forma como se visualiza esa primera derivada? ¿Qué tal si primero arreglamos la función acá de pronto? Vamos a ver si por ese lado nos hace que la derivada se vea un poco más amigable. Tenemos que la función f de x es igual a x más 36 sobre x. O sea que podríamos decir que f de x es igual a x al cuadrado más 36 todo sobre x. Acá es 36. Es que no mejora mucho el panorama. Igual tenemos que hacer acá la resta. Entonces ya tengo, dejémoslo así más bien. Entonces tenemos que igualar a 0. Entonces tenemos que ahora hacer que f' de x sea igual a 0. El proceso es muy sencillo. Lo que pasa es que acá me da una función fea y como que pareciera que dificultara un poquitico el trabajo. X al cuadrado menos 36 sobre x al cuadrado, eso es igual a 0. Entonces, al, al hacer eso, pues esto se va a volver 0 cuando acá arriba de 0. ¿Y cuándo da arriba 0? Cuando el x al cuadrado de 36. O sea, cuando x valga 6. Entonces, ¿qué hago? Es como, o sea, es despejar esa x. Acá al multiplicar por x al cuadrado de ambos lados, se me va este x al cuadrado y acá me queda 0 por x al cuadrado, que eso sigue dando 0. O sea, acá me queda x al cuadrado menos 36 igual a 0. Luego x es igual a la raíz de 36, es decir, más o menos 6. Ahí es donde entra en juego lo que me dice acá el ejercicio. Dos números positivos. Me dio uno positivo y uno negativo. Más 6 y menos 6. Solamente voy a tomar el positivo. Me voy a quedar únicamente con el positivo porque la condición me está dando que los ejercicios son que los números son positivos. Ahí ya terminó su ejercicio prácticamente, porque en estos, en uno de ellos va a encontrar el máximo y el mínimo. Entonces, pero como le está diciendo que los dos números son positivos, ni siquiera tienen que entrar en ese análisis. Ya encontró el primer número, x. Entonces, ahora basta con que usted reemplace acá. Y es igual a, entonces y es igual a 36 sobre x, pero x le dio 6 positivo. O sea que y va a ser igual a 6. Y ahí están los dos números positivos. X por Y, 6 por 6, 36. 6 más 6, 12. La otra opción sería menos 6 por menos 6. Menos 6 por menos 6 da 36 positivo, pero su suma no es máxima. Le daría menos 6, menos 12. Obviamente es un mínimo. ¿Listo? Eso es todo lo que había que hacer por este lado. Pues planteo una función, la original, luego miro, acá siempre me van a presentar al menos dos funciones. Miro cuál es la de maximizar, es decir, maximizar entienda de cuál es la de derivar. Maximizar o minimizar, que en última es un proceso igual, porque usted tiene que hallar la derivada, o sea, tiene que hallar los puntos críticos. Miro cuál es, porque usted pudo haber acá despejado la x para reemplazar acá, pero no estaría maximizando la función que es. Entonces, por eso, al expresarlo de esta manera, a usted le queda clarito que esta función es la que tiene que derivar. Y como está en función de x y de y, necesita que le quede únicamente en función de una de las dos. No necesariamente de x, puede ser que le quede solo en función de y. En última da lo mismo. Pero esto es lo que hay que tener claro, ese planteamiento. Y ahí ya está. ¿Pregunta? No, señor. ¿No? Bueno, y miremos el planteamiento de ese segundo que está ahí, solo el planteamiento. Miren que tengo una caja rectangular abierta de cartulina de 8 por 15 pulgadas. Bueno, tengo acá rectangular abierta, cortando.
Bueno, entonces tengo por acá, vamos a inventarnos por acá las dimensiones. Vamos a poner que acá hay 15 pulgadas, que aquí hay 8 pulgadas. Ese es el pliego del trozo de la caja que tengo. Ahora, a ese trozo de la caja lo vamos a cortar en las esquinas cuadrados congruentes, entiéndase, cuadrados iguales, mismo cuadrado, mismo cuadrado, mismo cuadrado, y al cortarlo, corto y doblo. Entonces acá, manualidades, corto y doblo, corto y doblo, corto y doblo. Como son congruentes, estos cuadrados tienen que ser iguales. Y no sé, por favor apagar el micrófono. Y no sé cuánto mide cada cuadrado. Entonces, lo cierto es que como son cuadrados, pues voy a decir que esto mide X. Y como son cuadrados, pues si esto mide X, esto también tiene que medir X. Y como es congruente, es decir, estos cuadrados son iguales, pues esto también mide X, esto también mide X, esto también mide X, esto también mide X, X y X. Entonces, todo esto, desde acá hasta acá, mide 15 15 centímetros, o en este caso 15 pulgadas. ¿Cuánto medirá este pedacito? Pues este pedacito medirá 15, que es lo que mide todo, menos esta X que le quita acá y menos esta X que le queda acá. Este pedacito mide 15 menos 2X. 15 menos 2X. Y por este lado, toda esta distancia hasta acá mide 8. Luego esta distancia de acá hasta acá, vamos a proyectarla acá, medirá 8 menos una X que le quita acá y una X que le queda acá, 8 menos 2X. Entonces ya tengo las longitudes de la caja. Las voy a doblar. Cuando usted dobla la caja, entonces le queda algo más o menos como así. A ver, por acá. Vamos a... Acá queda la base de la caja y esta es la altura. Acá más o menos supongan que se alcanza a ver un poquitico esto. Entonces, al doblar la caja, es una caja abierta y acá le queda entonces la altura de esa caja, que va a ser esto. Esta es la base, o sea, al doblar, esta se convierte en la base rectangular de esa caja y, y esta pues viene siendo la altura y tiene pues el largo y el ancho. Entonces, ¿qué me pide? ¿Cuáles son las dimensiones de la caja que se pueden hacer de esta manera con el mayor volumen? Necesitamos, cuando dice el mayor volumen, acá me está hablando de la función que tengo que maximizar. Entonces, hablemos de volumen. El volumen en este caso es para esta caja rectangular, pues va a ser igual al área por la altura. La altura es X. Y el área, pues viene dado por este producto, base por altura. Entonces, esta caja acá mide justo 15 menos 2X y acá mide 8 menos 2X. Entonces es igual al área por la altura. Y esa es la que vamos a maximizar. Entonces es igual al área, pero el área termina siendo este producto, 15 menos 2X, que multiplica a la base, en ese caso que viene siendo 8 menos 2X. Y todo eso multiplicado por la altura, y la altura terminó siendo X. Entonces, en ese caso tengo que el volumen, pues es va a ser este producto, todo esto. Entonces, ahora necesitamos maximizar esta función. O sea, ya me quedó en una sola variable, ¿sí? No tengo X y Y, no tengo solamente X. X. Entonces, sencillamente, pues puedo desarrollar este producto y luego al final a esa expresión polinómica derivarla, etcétera, o puedo simplemente eh, aplicar la regla derivada de un producto, como les parezca más fácil. ¿Listo? Entonces, esto es lo que iba a arreglar. Que quedó 8 igual a 2X. 8 menos 2X.
Entonces, se las dejo ahí. ¿Qué tienen que hacer? Opciones. Pueden multiplicar esto, hace el producto normal, 15 menos 2x que multiplica a 8 menos 2x, le da acá un resultado, luego ese resultado lo multiplica por x y le da un polinomio que va a terminar siendo cúbico y luego derivan ese polinomio. Entonces van a derivar el volumen con respecto a x igual a algo. Luego ese volumen con respecto a x lo igualan a 0 y despejan ahí la x. Cuando despeje la x, le va a dar dos valores de la x. Ah, bueno, si es cúbica, bueno, ahí depende de los valores que usted tiene que analizarlos, porque es posible que tiene que darle el volumen lo más grande posible, ¿no? Entonces, es posible que cuando usted no está hallando el volumen, está hallando la x. Es posible que le dé un x igual, por ejemplo, a 1 y otro x igual a 4. Si usted mira, al reemplazar acá, usted dice, uy, pero cuando x valga 4, 8 menos 2 por 4 da 8 menos 8, 0. Eso es imposible. Entonces, ese valor lo descarto. Me quedaría con el otro. Entonces, cuando ya tenga los valores de la x que hagan que la derivada sea 0, los analiza de acuerdo a estos valores de acá y ya, ahí llegan a las dimensiones de la caja. Pues, no lo hago completo porque más bien aprovecho este tiempo para ilustrarles en otro punto, pero eso es lo que sigue. O sea, lo que sigue es el producto, que esto es netamente álgebra, y después de que tengas el producto bien clarito, hacer la derivada, igualar a 0, despejar la x y analizar los valores obtenidos de la x. Sí, sí ven que la puedan resolver. Primero toca hacer dicha multiplicación, luego lo deriva. Después Sí, de que lo deriva, lo iguala a 0. Va a dar el sí. valor de x y después ese valor de x lo despeja para que haya y. No, 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 porque aquí no hay y. Sencillamente esos valores de x los analiza porque le van a, es posible que le den dos valores de x. Si le da uno solo, esa es la respuesta ya. Porque su objetivo o lo que le está preguntando acá es cuáles son las dimensiones de la caja. Entonces, usted conoce que las dimensiones de la caja son, usted tiene una caja que tiene por este lado 15 menos 2x. Cuando usted conozca x, esto ya se convierte en un número. ¿Sí? Llamémoslo A. Por el otro lado, esta caja tiene 8 menos 2x. Cuando usted conozca x, esto le va a dar un valor, llamémoslo b. Y adicionalmente, y conoce la Ah, altura de la caja. La altura de la caja. Cuando usted dobla esto, la altura de la caja es esa x. Entonces ya conoce la x, que es la altura. Entonces, su respuesta es altura tanto de ancho, tanto, y de alto, alto, ancho y largo. Y de largo, largo tanto. De entrada, ancho, perdón, alto, lo que le dé x. Ancho, 15 menos 2x, lo que le dé. Largo, 8 menos 2x. O como, de acuerdo a como usted plantea el dibujo, ¿no? Hay diferentes formas de plantear ese dibujo. Ahora, lo que sí no va a cambiar es que la altura va a ser x. Eso sí le da una sola x, pero si le llega a dar dos o más x, usted tiene que analizar eso porque cuando usted reemplace, por ejemplo, si x le diera 4, pues acá le quedaría una caja inexistente porque 8 menos 2 por 4, 8 menos 8, 0. Una caja que tiene tanto de largo pero no tiene nada de ancho, pues no existe. analizar ¿Sí? lo que es algo lógico. Exactamente. Ah, ¿Sí? Eso es lo que quedaría ahí por hacer. Bueno, queda al menos un minutico para mostrar algo sobre. ¿Cuál era el otro punto? A ver, ya trabajamos optimización. la última. La última, sí. La última también sí la alcanzo a asesorarles ahí porque termina haciéndose un poquito largo, pero no por el cálculo, sino por el álgebra. Entonces, sí les dejo, sí los alcanzo a asesorar ahí. Ah, pero ya el primero que resolvimos fue el del cuadro, ¿cierto? El de la derivada Sí, y señor. menos mal. Dije, y me queda faltando ese y ahí sí me voy como con un cargo de conciencia, ¿no? Ya con eso me voy sin cargo de conciencia. Siento que la clase fue productiva.
Listo. Acá está entonces nuestro ejercicio. ¿Qué pasa con este ejercicio? Pues este es un casco ahí, casquete circular, y tiene la particularidad de, pues está lleno de algún líquido, y ese líquido se está derramando. Y al estarse derramando, pues va a estar cambiando las dimensiones de esto que podemos llamarle el espejo. Vamos a decir que esto es agua. El espejo de agua va a estar cambiando sus dimensiones. Va a estar cambiando. ¿Qué dimensiones está cambiando? El radio va a estar cambiando y va a estar cambiando la altura. Cuando empieza inicialmente el casquete lleno, entonces el radio va a ser R completo, y R nos lo dieron, vale 8 cuando está todo lleno, y la altura va a ser exactamente el mismo radio, porque vea, si esto es una esfera, pues por su característica es que desde el centro hacia todos los extremos, pues va a ser el mismo radio. Entonces, cuando está completamente lleno, esa semiesfera, pues va a tener una altura de R y un radio de R. Listo. Pero empieza a vaciarse y entonces empieza a disminuir la altura. Este R ya no es R, sino sencillamente va a ser cualquier altura. Vamos a llamarlo H de altura. Entonces esto se convierte en H. Y simultáneamente el radio empieza también a disminuir. Empieza a esta distancia. Si llevamos R a esto, pues ahora el R va a ser cada vez más pequeño. Vea, por ejemplo, cuando estén por acá, pues vea todo lo que ha disminuido R. Todo esto ya disminuyó. ¿Por qué? Uno diría, ¿pero por qué? Y entonces no es esfera, no es que R es el mismo. Si se estuviera midiendo desde acá, sí sería el mismo. ¿Sí? Si estuviera midiéndolo desde acá hasta acá, ese sí es el R. Pero es que como la altura también está disminuyendo, entonces ya usted está midiendo acá, no es este R, sino es este R. Y este R de acá es menor, voy a llamar R1 acá. Este R es menor que este. Este no cambia, independientemente de si va hacia arriba o hacia abajo, pues es el radio de la esfera, no va a cambiar. Pero este radiecito de acá sí cambia porque cambia el centro. Entonces, está cambiando el radio, está cambiando la altura, y por supuesto eso hace que cambie el volumen. ¿Listo? Eso es más o menos lo que está pasando. Para poder abordar este problema, pues tenemos que, primero que todo, hacer uso de nuestro plano cartesiano. Vamos a montar este casquete sobre un plano cartesiano. Vamos a poner por acá el origen de ese plano. Y vamos a poner por acá este plano, por acá, y perdón, ustedes lo hacen allá con reglita, con buen pulso, y vamos a decir que este es el punto cero. Por acá menos X, menos Y, X y Y. Y entonces, ¿qué nos interesa conocer? Número uno, el volumen, pero el volumen nos dieron la expresión. Esta es una expresión, volumen que está en función de la altura y del radio. Ahora, ya que puse el plano cartesiano, ustedes se pueden dar cuenta que esta R, que es el radio, respecto al plano cartesiano, adopta la variable X. Y esta altura, ahora que puse el plano cartesiano, adopta la variable Y. Entonces, esta expresión del volumen la puedo reescribir en función de X y Y. Entonces, acá tengo, esto es el volumen en función de H y de R. Eso es lo que está acá. Pero, como lo voy a trabajar con estas variables X y Y, pues me conviene reescribirlo de esa manera. Entonces, el volumen en función de X y Y va a ser igual a pi tercios por h al cuadrado, pero ya dije que h iba a ser y, entonces por y al cuadrado, que multiplica a 3r, pero 3 dije que iba a ser la x, 3x, menos h, donde h dijimos que iba a ser y. Este es el volumen, pero mire que está siendo una función de dos variables, de x y y. No puedo hacerle nada. Para hacer algo necesito convertir esta expresión en una sola. En una expresión de una sola variable. Entonces necesito poder relacionar de alguna manera la X y la Y. La X y la Y. O sea, entiéndase el radio con la altura. ¿Cómo podemos hacer eso?
relacionar eso para que usted de ahí despeje la X y la reemplace acá, o despeje la Y y la reemplace acá. Cualquiera de las dos opciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar esta expresión, una expresión matemática, una ecuación que me permita relacionar X con Y, o altura con radio. Pues acá dentro del plano cartesiano encontramos esa expresión, porque mire, quien me está relacionando el radio y la altura es esta gráfica que usted ve acá, esto que ve acá, estos punticos que yo estoy dibujando. ¿Se dan cuenta de esos punticos que yo estoy dibujando? ¿Qué función representan? La función, o qué figura representan antes que qué función. Esto pertenece a una ¿qué? ¿Conca? ¿A una qué? ¿A qué figura? Esta linecita que va acá. Y si continúo y se continúo y se continúo y doy la vuelta completa y continúo, esta linecita representa un segmento de una ¿Esfera? en volumétrico de esfera, en plano, porque estoy en el plano cartesiano, de una, la parte plana de una esfera es un círculo o una circunferencia. En este caso, estamos mirando solamente la parte, el límite. Entonces, esto es una circunferencia. Lo que pasa es que acá se ve un cuarto de circunferencia. Termina acá, media, y da la vuelta y completa. Pero lo que me interesa saber es que, como ya tengo esto, que sé que esto representa la circunferencia, y que cada punto de estos, ¿qué coordenada tiene? Vea, cuando yo tome, por ejemplo, este punto, que tiene por acá un X y por acá un Y, pues representa la relación XY. O sea, esto es una función de Y en función de X. Y como sé que es de una circunferencia, pues nos vamos a ayudar de ese hecho y vamos a recordar que la ecuación de la circunferencia con centro en R es igual a esta expresión que está por acá. X menos H elevado al cuadrado más Y menos K elevado al cuadrado es igual a R al cuadrado. Esto cuando el centro tiene coordenadas H, K. Acá está el centro de esa circunferencia. Esta es la circunferencia y acá está el centro H, K. Pero para nuestro sistema de coordenadas K, que está representando a la variable a X acá, perdón, H, que está representando a la X acá para nuestra variable, H representa el número 0. Y K representa al máximo radio, y el radio me lo dieron, 8. Si bien este es 8, pero es que acá también está el radio completo, o sea que esta altura es 8. K vale 8 y H, que es la coordenada acá, esta H no tiene nada que ver con esta H, ¿no? Esta es la H, la connotación de altura, vamos a ponerla acá como positiva. Esta significa altura, mientras que esto sencillamente es para ponerlo en notación de, del álgebra lineal, de la geometría analítica, perdón, pues el centro lo denotamos con HK. Entonces, H vale 0 para este caso y K vale 8. Entonces, tengo las coordenadas 0,8 ahí. Esto gracias a que planteé mi sistema de coordenadas acá, en ese punto. Entonces, vuelvo a esta ecuación. La ecuación se me convierte en X menos H, o sea, menos 0, elevado al cuadrado, más Y menos K, pero K vale 8, elevado al cuadrado, y eso es igual a R, pero R vale 8, elevado al cuadrado. Ahora, X menos 0 da X, y elevado al cuadrado, pues sigue siendo X cuadrado. Más Y menos 8 al cuadrado, más Y menos 8 al cuadrado. Y eso es igual a 64. De acá usted resuelve este binomio al cuadrado, entonces termina dándole acá X al cuadrado menos esta expresión Y al cuadrado menos 16Y más 64. Eso es igual a 64. Luego acá esto es al cuadrado. Termina dándole acá que X al cuadrado
menos y al cuadrado más 16y menos 64, eso es igual a 64. Y mi objetivo es despejar la x para luego reemplazarlo acá. Entonces vamos a hacer eso. X al cuadrado va a ser igual a este 64. Vas a sumar. Sí, espéreme que es que por acá antes... A ver, acá. ¿Profe? ¿Usted por qué puso de menos? Sí, es que ahí fue donde la embarré. Esto es más. Eso estaba viendo. Esto es más. Luego esto es más. Este es menos. Sí, estaba copiando ahí los signos. Encontrando justo eso. Esto es más. Esto es menos. Esto es más. Entonces ahora sí, este 64, acá lo resto a ambos lados y se anula. Acá Se queda cancela. se cancela y me queda que esto es igual. Este 16 que está negativo, cuando lo despeje va a quedar positivo y este y al cuadrado que está positivo, allá en el otro lado me va a quedar negativo. Entonces me va a quedar finalmente que x al cuadrado va a ser igual a 16y menos y al cuadrado. O sea que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 16y menos y al cuadrado. Listo, ya tengo esta expresión que era la que necesitaba. Entonces de aquí ya tengo que x es igual, Profe, ¿sí? a ese no se le hubiera podido sacar factor común. ¿No se vería un poco mejor? Sí es posible, pero como a esto lo voy a derivar, la verdad me conviene más verlo así, para decir que todo esto es u, en vez de sacar acá el común, solamente me ayudaría acá tendría que decir y factor de 16 menos y, no me ayuda mucho. En cambio sí me implica que la regla de la cadena me quede doble. Pues, podría, pero no ayuda mucho. Entonces ya tengo la x acá. ¿Ahora qué hago? La reemplazo acá. Entonces ahora ya no voy a tener un volumen que depende de x y de y, sino que cuando reemplace la x por esto, me va a quedar solo dependiendo de y. Entonces voy a cambiar acá el colorcito y lo hacemos. Vamos a poner acá este azul y voy a decir ahora que tengo el volumen que ahora depende solo de y, va a ser igual a pi tercios que multiplica a y al cuadrado, que multiplica a 3 por x, pero x es igual a la raíz cuadrada de 16 menos de 16y menos y al cuadrado y todo y menos y. Esta es la función que hay que derivar. Entonces, después de que usted tiene eso, hasta ahí creo que los puedo asesorar porque ya lo que viene es bastante largo, pero ya no es nada nuevo. Entonces, ¿ahora qué tiene? Voy a hacerlo por acá en este ladito. Va a tiene volumen en función de y, que es a esa expresión, igual a toda esa expresión, déjalo por aquí. La derivada va a implicar algo de trabajo. Después de que usted ya tenga esa derivada, ¿qué va a hacer? Acá dice, ojo, la rapidez averiguar la rapidez con la que baja el nivel del agua cuando la altura es de 3 decímetros. Entonces resulta que este volumen, pero mentiras, algo, antes, sí tengo que asesorarles antes en algo. Esta derivada que voy a hacer acá, noten que acá me están diciendo, si me están hablando de rapidez, me están involucrando una variable que es el tiempo. Es rapidez, el tiempo. Y además acá también me dice, está goteando a razón de 2 decímetros por hora. Estos son en realidad decímetros cúbicos por hora, volumen por tiempo. Entonces, esto que está acá, 2 decímetros cúbicos por hora, vamos a dejarlo acá. Le están dando B' con respecto al tiempo. O sea, B de Y, a ver, derivada, le están dando derivada del volumen, variación del volumen respecto del tiempo igual a 2 decímetros cúbicos por hora. Esa es la interpretación de este dato. Entonces, usted va a derivar todo respecto del tiempo.
Voy a ahorrar esta partecita para poder hacer ese espacio y a ver hasta dónde sienta que ya los puedo dejar y que no se me van a quedar sin resolver el ejercicio. Todo esto era para encontrar esa relación entre X y Y, pero ya la encontramos. Entonces ahora vamos acá a ocuparnos de esa función. Tenemos B igual a, ¿qué fue lo que me quedó? Pi y al cuadrado sobre 3, que multiplica a 3 raíz de 16 menos y al cuadrado, 16y menos y al cuadrado, menos, de nuevo, pi y al cuadrado sobre 3, que multiplica a esta y. Estoy resolviendo esto para poder derivar dos componentes de manera por aparte, por y. Acá noten que se cancela este 3, así que podemos decir que volumen es igual a pi y al cuadrado por la raíz de 16y menos y al cuadrado. Y acá y al cuadrado por y da y al cubo, más pi y al cubo sobre 3. Esta es la expresión del volumen. Y ahora tengo que derivarlo respecto del tiempo. Entonces vamos a decir dB en dt es igual a, voy a derivar toda esta expresión respecto del tiempo, pero resulta que esta expresión está en función de y, no de t. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar derivación implícita. Este dB en dt lo tengo, es un componente de la ecuación. dB en dt es 2, voy a ahorrarme las unidades, todo esto es igual a 2. dB en dt es igual a 2. Pero tengo que hallar la expresión, entonces acá tengo un producto, tengo que hallar la derivada de este producto, y acá sí no hay problema. Pero cuando esté haciendo la derivada de este producto, ojo, tengo que, cada vez que derive a la y, multiplicar por el de y en dt, de y en dt, que es lo que me están preguntando. Entonces acá me quedaría, por ejemplo, derivada del primer componente de pi y al cuadrado, pues daría 2y, 2, o sea, daría pi por la derivada de y al cuadrado, que es 2y, 2pi y. Esa es la derivada del primer término por el segundo sin derivar, o sea, por la raíz de 16y menos y al cuadrado. Como es derivada de un producto, ya acabé de derivar acá por y, derivé acá y, y como estoy derivando respecto al tiempo, entonces debo multiplicar acá por dy en dt. Y eso más, por regla de la derivada del producto, ahora la derivada de esta raíz, recuerde que la derivada de la raíz de u es 1 sobre 2 raíz de u. Entonces, y todo por u'. Entonces, esto termina siendo más u', en este caso u es 16, u es 16y menos y al cuadrado. Por tanto, u' va a ser igual a 16y, ¿no? A 16 menos 2y. Entonces, tengo la derivada que va a ser u', o sea, 16 menos 2y, sobre 2 veces la raíz de u, o sea, de 16y menos y al cuadrado. Y ojo, esta es la derivada de este componente. Derivé a y, pero estoy derivando con respecto al tiempo. Significa que debo multiplicar todo esto por dy en dt. Y esto debo multiplicarlo por el primer término sin derivar, o sea, por pi y al cuadrado. Todo por pi y al cuadrado. Listo, eso es lo difícil de acá. Ahora, eso menos esta derivada, pero esa derivada sí no tiene problemas, menos la derivada de pi tercios por y al cubo, eso
termina dándome pi tercios por 3y al cuadrado, se cancela el 3, o sea, me queda pi y al cuadrado. Pero de nuevo, derivé y con respecto al tiempo, de y en dt. Listo, eso era lo difícil. Ahora, sencillamente, hasta ahí los traigo de la mano. Ahora, ¿qué ocurre? Todo esto se va a convertir en un número que yo voy a llamar A. O sea, esto es A por dy en dt. Más todo este término de acá, este multiplicado con este, va a ser un término que yo voy a llamar B. Entonces, más B, que multiplica a dy en dt. Menos este término de acá, yo lo voy a llamar C. Menos C por dy en dt. ¿Qué hacemos? Pues a este término, 2pi por raíz de 16 menos y de 16y, bueno, todo esto van a reemplazar la y por 3. ¿Por qué sabemos? Porque me dice que cuando la altura es 3, cuando la altura es 3 decímetros. Entonces usted reemplaza la y por 3 en todas las y. Y esto se va a convertir en un número feo. De hecho, este ejercicio creo, si no estoy mal, que este número da 117 coma algo. Pero es un número por dy en dt. B, lo mismo, cuando usted reemplaza el y por el 3 en todas las partes, menos acá en dy, ¿no? Porque esto es la indicación de que es derivada. En ese momento le da un número. Este número, si no estoy mal, da 22 algo, 22 punto algo. Y acá cuando reemplace la y por 3, esto le da 28, algo. Entonces en ese momento tiene un número, acá lo que queda es factorizar el de y. Acá por este lado, todo esto se convirtió en 2 porque le habían dado ese dato. Entonces finalmente le va a quedar que dy en dt, por acá, dy en dt, como lo está evaluando, todos estos números son porque usted reemplaza la y por 3. Entonces dy en dt cuando, o evaluado en 3, es igual a un número. Ese número, voy a escribirlo por acá, eso después de que usted haga el despeje, es decir, le va a quedar, bueno, venga, lo expreso por acá, va a ser igual a 2 dividido entre A más B menos C. Va a ser igual a 2 dividido entre A más B menos C. Y eso es un número. Ese número, si no estoy mal, da 0,18 o 0,018, creo que es lo que da 0,018. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que usted está averiguando acá? De y en dt. Usted despeja de y en dt cuando y vale 3. Y le da esta expresión, lo reemplaza todo y le da 0,018. ¿Qué es de y en dt? Pues es la variación de la altura respecto al tiempo. ¿Y qué es la altura? El nivel. ¿Qué es lo que le están pidiendo acá? ¿Cómo cambia el nivel o cuál es la velocidad de cambio del nivel del líquido dentro de este casquete cuando la altura es 3? Cuando la altura es 3. Cuando acá y vale 3, ¿cómo cambia esto? ¿Cuál es la velocidad de cambio en esa altura? Y listo, esa es la respuesta, eso es lo que deben hacer. Entonces ahí tienen el procedimiento, obviamente lo afinan, lo hacen con calma, pero ahí ya tienen cómo resolver ese ejercicio. Que es, si se dieron cuenta, pues de aplicación de la derivada. ¿Qué hora nos dio? Uy, 3:20. Bueno, pero por lo menos les queda la clase grabada. Ya se las comparto por allá en el grupo y en el Atena. No olviden que hasta mañana a medianoche hay plazo para subir la guía y también plazo para subir la nota de la autoevaluación. Entonces, por favor, que no les Hasta vaya hoy, a coger la profe. noche con eso. Mañana, hasta mañana. Mañana. Mañana, Bueno, sí, profe. a la medianoche. Pero no me van a escribir mañana, no me vayan a despertar mañana a medianoche diciéndome, mandándome pantallazos de que la plataforma Atena está colapsada y que no les dejó subir. La idea es que suban eso a tiempo. ¿Listos? Recuerden, la guía y la autoevaluación. Los que le falta todavía la autoevaluación ayer le faltaban 13 personas No, profe, muchas por subir gracias. eso. Bueno,
Se cuidan, nos vemos de bien 8 al parcial. Recuerden que el parcial va a ser a las 12, no a la 1:30, sino a las 12. A la 1:30 les socializo el parcial. Listo, profe, muy amable, gracias. Ok, bueno, buen fin de semana. Se cuidan. No, profe, muchas gracias. Chao. Bueno, hasta luego. Listo, profe, que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.